El viento era hiriente y clavaba el invierno en los huesos de la tierra. Recorría las llanuras, un depredador implacable que encontraba cada resquicio en su desgastado vestido de pradera, cada punto débil en la bufanda gris que le ceñía la cabeza y la boca. Mai sentía su frío no como una sensación, sino como una presencia, un peso que se sumaba al de los 2 pesados sacos de carbón, uno en cada mano, que la empujaban hacia la tierra helada. Detrás de ella, una enorme maleta, una monstruosa colección de todo aquello que su padre consideraba lo suficientemente inútil como para enviársela, estaba atada a su espalda, con las correas de cuero clavándose en la fina tela de su abrigo. El peso era un recordatorio constante y punzante, una dote de carbón y ropa de segunda mano para el hombre que se hiciera cargo de su estúpida hija. La palabra aún resonaba, nítida y clara como el crujido del hielo en un cubo de agua. Una carga, una boca que alimentar que no ofrecía nada a cambio. Ascendió lentamente, azotada por el viento, y la vio. La cabaña era menos un edificio y más una herida en el paisaje, una oscura cicatriz de madera toscamente labrada y césped acurrucada contra la inmensa y aplastante bóveda del cielo gris. Era exactamente como lo describía la carta, un lugar perdido en medio de la nada para un hombre sin nada. El humo, tenue y pálido, salía a duras penas de una chimenea de piedra, el único signo de vida en 100 millas de desolación marrón cubierta de nieve. Esto era todo. El fin de una desgracia y, supuso, el comienzo de otra. No lloró. Hacía tiempo que había aprendido que las lágrimas se congelaban en las mejillas y no daban calor. Simplemente cambió el peso de su espalda, apretó con fuerza los ásperos sacos de arpillera y siguió caminando, sus botas crujiendo con un ritmo solitario sobre la nieve fina y quebradiza. La puerta se abrió antes de que llegara. El hombre que estaba allí era como su cabaña, construida con líneas duras y texturas desgastadas. Era alto, pero parecía más bajo por su porte. Una quietud que absorbía el sonido y el movimiento. Su rostro era un mapa de sol y viento, sus ojos del color del cielo invernal, con una mirada serena y penetrante. Vestía vaqueros sencillos y remendados, y una camisa de franela desgastada por el uso. Primero miró los sacos de carbón que ella sostenía en sus manos, con un destello de algo indescifrable en su mirada. Luego, alzó la vista hacia su rostro y después hacia la precaria pila de equipaje que llevaba a la espalda. No dijo nada. El silencio fue su saludo. Mai se detuvo a pocos pasos del umbral. Su aliento se condensaba en el aire gélido. Extendió los sacos de carbón, una ofrenda, la última transacción de su padre. El hombre, Amos, como lo llamaba la carta, finalmente se movió. Dio un paso al frente. Sus botas de cuero desgastadas no emitían ningún sonido. No tomó los sacos. En cambio, extendió la mano hacia atrás, y sus grandes manos callosas encontraron las correas del equipaje. Con un leve esfuerzo, desabrochó la chaqueta y la liberó de todo el peso de su espalda. La dejó junto a la puerta con un suave golpe. Solo entonces tomó el carbón, rozando sus dedos con los de ella por un breve y sorprendente instante. El contacto no era áspero, sino firme, y transmitía una sorprendente calidez latente. «Adentro», dijo. Su voz era grave y ronca, como piedras que se mueven en el fondo de un arroyo seco. No era una bienvenida, era una orden simple y práctica. El interior de la cabaña era un ejemplo de austeridad. Una sola habitación, una chimenea de piedra donde ardía un pequeño fuego, una mesa rústica con 2 sillas y un catre en un rincón. El aire olía a humo de leña,
cuero viejo y café. Era pobre, sin duda, pero estaba limpio. Cada objeto tenía su lugar. Las pocas sartenes que colgaban junto al fuego estaban fregadas. El suelo, barrido de escombros. Era la austeridad cuidada de una sencilla estructura con un colchón delgado y una sola manta de lana remendada, doblada cuidadosamente sobre él. «Esa es tuya», dijo, acercándose al fuego y añadiendo unos cuantos trozos de leña. La llama se agitaba, lamiendo el nuevo combustible, proyectando sombras parpadeantes que hacían que la pequeña habitación pareciera a la vez más grande y más claustrofóbica. Mai estaba junto a la puerta, insegura. Había sido entregada, una pieza de carga. Ahora lo que ella observaba sus movimientos económicos y seguros, él no la miró de nuevo. Era un hombre acostumbrado a la soledad, y su presencia era una intrusión que él estaba soportando, no abrazando. Finalmente movió sus extremidades rígidas por el frío y el agotamiento se desabrochó el delgado abrigo. Lo dobló con cuidado y lo colocó al pie de su catre. Ella desconocía las reglas de este lugar, pero conocía las de supervivencia. «Hazte útil. Hazte pequeña». Vio el cubo de agua cerca de las puertas. Estaba medio vacío. Sin decir palabra, lo cogió, buscando su permiso con la mirada. Él asintió brevemente, casi imperceptiblemente. Con la mirada fija en el fuego, salió de nuevo al viento helado. El cubo vacío le pareció increíblemente ligero después del peso del carbón y el equipaje. El pozo estaba a 50 metros, con el asa cubierta por una fina y traicionera capa de hielo. El trabajo había comenzado. Esta era su nueva vida, un mundo de frío, de silencio y de la presencia constante y vigilante de un hombre llamado Amos. El día transcurría con un ritmo marcado por el sol y el frío. No había palabras superfluas, solo trabajo. Amos se levantaba antes del amanecer. El roce de sus botas sobre las tablas del suelo era su alarma. Amos se levantaba antes del amanecer. El roce de sus botas sobre las tablas del suelo era su alarma. Se ausentaba durante horas, revisando trampas o atendiendo algún asunto invisible al otro lado de la colina, regresando con el paso silencioso de un fantasma. Durante su ausencia, Mai trabajaba. Ella acarreaba el agua, partía la leña en trozos más pequeños para el fuego, remendaba sus camisas rasgadas con puntadas diminutas y precisas que eran un lenguaje propio, y cocinaba las comidas sencillas y repetitivas de carne salada y frijoles. Aprendió el paisaje de su pobreza, la única taza de cerámica agrietada de la que bebía su café, la forma en que afilaba su cuchillo en una piedra de afilar desgastada hasta que podía afeitar un pelo, el cuidado con el que racionaba sus escasos víveres. Él nunca le dio las gracias, nunca la elogió, pero lo observó todo. Vio la forma en que ella, por la noche, ella avivaba el fuego para que las brasas duraran hasta la mañana. Él vio cómo usaba el agua sucia para fregar el suelo, sin desperdiciar nada. Observó la pulcra pila de leña que apilaba junto a la puerta, cada trozo del tamaño perfecto. Una tarde, regresó y la encontró con que había sacado la arpillera desgastada de los sacos de carbón, la había lavado en el agua helada del pozo y la estaba cosiendo para hacer parches y reforzar las cortinas raídas contra la corriente de aire constante. Se detuvo en el umbral y la observó durante 1 minuto entero. Ella tenía la cabeza inclinada, concentrada, y sus dedos se movían con una sordera que desmentía su estado agrietado. Él no dijo nada, pero esa noche, cuando comieron el estofado en el silencio habitual, él le pasó un pequeño trozo de pan duro de su plato.
Ella lo miró y luego lo miró a él. Su rostro era impasible, ensombrecido por la luz del fuego. Ella asintió levemente y comió el pan. Fue el primer regalo que él le había hecho. Su comunicación se convirtió en una serie de gestos silenciosos. Él dejaba sobre la mesa un conejo que había cazado. Ella lo despellejaba, limpiaba y lo cocinaba a fuego lento en la olla para cuando él regresara de su siguiente tarea. Ella encontró un tacón suelto en su bota. A la mañana siguiente, él la encontró reparada, con el cuero cosido con tanta firmeza que era más resistente que el original. Una tarde, se desató una tormenta, una ventisca que aullaba como un lobo hambriento y arrojaba copos de nieve contra la única ventana de la cabaña. El viento se colaba por cada rendija y la temperatura interior se desplomó. Mai temblaba sin parar. Su delgada manta apenas la protegía. No se quejó. Simplemente acercó su catre al fuego y se ajustó la bufanda. En plena noche, despertó, no por el frío, sino por un nuevo calor. Amos estaba de pie junto a ella. Había cogido el grueso abrigo de lona encerada que usaba en los peores días y lo había extendido sobre su manta. Era solo una silueta oscura contra las brasas moribundas del fuego. Creía que ella estaba dormida. Permaneció allí un largo rato antes de regresar a su catre, dejando atrás el peso y la calidez de su refugio. Escondida entre las herramientas desgastadas junto a la puerta, había un hacha única y elegante. Su mango de nogal americano era liso y perfectamente equilibrado. Su cabeza forjada en acero oscuro y veteado que parecía absorber la luz. Era una pieza hermosa y letal, completamente fuera de lugar entre las sierras oxidadas y los utensilios mellados. Era el único objeto en la cabaña que no hablaba de pobreza, hablaba de calidad, de orgullo, de un mundo más allá de esta subsistencia desesperada. A veces, cuando Amos no estaba, Mai acariciaba con el dedo el mango pulido, sintiendo la veta perfecta de la madera. Era un secreto, una contradicción que no podía resolver. Era una parte de él que no encajaba con la historia que presentaba al mundo. Sugería una fuerza y un propósito latentes y a la espera, al igual que el propio hombre. La llegada de un jinete era todo un acontecimiento. El sonido se propagaba a gran distancia en el silencio invernal, y oyeron el crujido rítmico de los cascos sobre la nieve mucho antes de que apareciera el jinete. Amos, que había estado engrasando una trampa junto al fuego, se quedó inmóvil. Se puso de pie y se acercó a la ventana, con el cuerpo tenso al instante. Mai observó su espalda, la repentina rigidez en sus hombros. El problema tenía un sonido, y este era: el jinete que apareció era un hombre de porte altivo y elegante, vestido con cuero de alta calidad. Montaba un magnífico y alto caballo castrado y llevaba un grueso abrigo con cuello de piel de castor. Desmontó con aire de posesión, como si el suelo que pisaba le perteneciera. «Hollister», dijo Amos, refiriéndose a la piedra dura y plana de la habitación silenciosa. Se apartó de la ventana y miró a Mai. «Quédate dentro». Hollister ni siquiera se molestó en llamar. Abrió la puerta de golpe y llenó el espacio con su corpulencia y su arrogancia. Sus ojos, pequeños y codiciosos, recorrieron el interior de la cabaña, desestimándolo con una mueca de desdén. Luego se posaron en mí. Una sonrisa lenta y desagradable se extendió por su rostro. «Bueno, Amos, oí que habías adquirido una nueva propiedad. No imaginaba que sería tan exótica». Me miró de arriba abajo como si fuera un caballo que estuviera considerando comprar. Amos se interpuso entre ellos, un obstáculo silencioso e inamovible.
Su quietud era profunda, un marcado contraste con la energía inquieta de Hollister. «¿Qué quieres, Hollister?» «Solo una visita de vecino», dijo el hombre, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Y para hacerte una oferta. Apenas te ganas la vida aquí. Ese pequeño terreno en el que estás ocupando ilegalmente linda con mi pastizal del sur. Te daré un precio justo por él, lo suficiente para que te vayas de este territorio». Su mirada pasó de Amos a mí de nuevo. «Y me quedaré con la chica. Te pagaré el doble de lo que diste por ella». Apostaría a que el insulto flotaba en el aire, denso y sofocante. Mai sintió un escalofrío recorrerle la espalda, más frío que cualquier viento invernal. Era una propiedad, un objeto para ser comprado y vendido. La valoración que su padre había hecho de ella la había perseguido hasta esta cabaña desolada. Amos no movió ni un músculo. Su voz, cuando habló, era peligrosamente baja. «No está en venta», rió Hollister con una risa corta y desagradable. «No seas tonto. ¿De qué te sirve aquí? Puedo darle un lugar adecuado. En mi casa hay habitaciones donde podría perderse. Esta es mi tierra», dijo Amos bajando aún más la voz. Las palabras no eran una afirmación, eran un hecho. «Y no eres bienvenido aquí. Vete». El rostro de Hollister se ensombreció. Dio un paso adelante, bajando la mano hacia la pistola que llevaba en la cadera. «No estás en posición de dar órdenes, intruso. Todo este valle será mío tarde o temprano. Un mendigo testarudo como tú es solo una molestia temporal». En ese instante, Mai se movió. No pensó, actuó. Metió la mano en la caja de leña junto a la chimenea y agarró un grueso trozo de roble partido. Era sólido, áspero y auténtico. Se puso de pie y dio un paso a un lado, quedando ya a su lado, en lugar de detrás de Amos. Sostenía la madera baja, no como un arma para blandir, sino como una clara declaración. No estaba acobardada. No estaba esperando a ser rescatada. Sus ojos se encontraron con los de Hollister, y por primera vez no apartó la mirada. Su mirada era tan firme e inquebrantable como la del hombre que estaba a su lado. La arrogante sonrisa de Hollister se desvaneció. Miró de la expresión impasible de Amos a la silenciosa rebeldía de Mai y vio no a dos víctimas, sino un frente unido. Vio algo que no esperaba y que no comprendía. Con una maldición retrocedió y abrió la puerta. Entiendo. Con una maldición retrocedió y abrió la puerta de golpe. «Te arrepentirás de esto», gruñó, antes de montar a caballo y marcharse, su ira convirtiendo la nieve en un lodazal. El silencio que dejó tras de sí era más denso que antes. Amos permaneció de pie, un buen rato, de espaldas a ella, mirando por la puerta abierta las huellas que había dejado el caballo de Hollister. Finalmente, la cerró y el pestillo se cerró con un clic que definió el cierre. Se giró y sus ojos encontraron el trozo de madera que Mai aún sostenía en la mano. Se acercó a ella y, por un instante, pensó que podría estar enfadado por su intromisión. En cambio, él le quitó suavemente la madera de la mano y la volvió a colocar en la caja de leña. La miró, y la impenetrable muralla de su reserva pareció resquebrajarse, aunque solo fuera por un instante. Una nueva luz brilló en sus ojos, no calidez, todavía no, sino un profundo respeto. La voz había puesto a prueba con dificultades, y ella había resistido. Hollister los había puesto a prueba a ambos con malicia, y ella se había mantenido firme. Él asintió lentamente. Fue más elocuente que cualquier discurso. La prueba había terminado. Amaneció un día despejado y frío, con el mundo limpio tras la tormenta. El cielo era de un azul pálido y brillante. Después de un desayuno silencioso, Amos se levantó
y se puso su grueso abrigo. La miró. «Ven», no era una orden para trabajar, sino una invitación. Mai se puso su propio abrigo fino, se envolvió la cabeza con la bufanda y lo siguió hacia la cegadora blancura del nuevo día. No se dirigió hacia sus trampas, ni hacia el pozo. Se alejó de la cabaña, en dirección a la alta cresta azotada por el viento que formaba la pared occidental de su pequeña hondonada. La subida era empinada, con nieve profunda en algunos tramos. Amos abrió camino, moviendo sus largas piernas con un ritmo ágil y potente. Nunca miró hacia atrás para ver si ella lo seguía. Sabía que lo estaría. Llegaron a la cima justo cuando el sol de la mañana asomaba entre las montañas lejanas, bañando el paisaje con una luz dorada. Mai recuperó el aliento, en parte por la subida, en parte por el aire frío que le quemaba los pulmones. Amos estaba de pie al borde del precipicio, contemplando lo que se extendía más allá. Esperó a que ella se acercara y se pusiera a su lado. Este era el umbral. Ella se acercó a él, y el mundo se desvaneció. Este era el umbral. Ella se acercó a él, y el mundo se desvaneció. Debajo de ellos, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, no había más pradera desolada, sino un vasto valle resguardado. Un río, una cinta de agua oscura y corriente, serpenteaba por su centro, con sus orillas bordeadas de Cartonwood, austero y hermoso contra la nieve. Y esparcido por el valle, pastando plácidamente bajo el sol invernal, había ganado, no una docena, ni un centenar, sino miles. Eran diminutos puntos negros y marrones sobre el blanco, un extenso testimonio de una inmensa riqueza oculta. Enclavada en una curva del río se alzaba una casa de campo, larga y baja, construida con madera oscura y piedra de río, con corrales y graneros que se extendían a su alrededor como un pequeño pueblo autosuficiente. El humo se elevaba de sus chimeneas, una columna imponente contra el cielo azul. Mai se quedó mirando, sin palabras. Intentaba conectar la escena de profunda prosperidad que se extendía abajo con el hombre que estaba a su lado, el hombre de la camisa remendada y la taza rota. Era imposible. Él siguió su mirada, con una expresión tan indescifrable como siempre. «Mi padre construyó la casa», dijo, con voz baja en medio de la inmensidad del lugar. «Mi abuelo colonizó el valle. Las tierras de Hollister terminan en esa lejana cresta. Cree que todo esto es territorio vacío. No sabe qué hay tras esta elevación». Apartó la mirada del valle y la dirigió hacia ella. «La cabaña es una choza de leñador. La uso en invierno. Es un lugar tranquilo. Un buen lugar para ver de qué está hecha una persona. Cuando piensan que no tienes nada que darles, no se estaba disculpando. Estaba explicando. Había recibido la carta de su padre, una nota cruel, estaba explicando. Había recibido la carta de su padre, una nota cruel y despectiva que vendía a una hija que consideraba inútil. Amos no había visto una carga, sino una oportunidad. Una oportunidad de encontrar a alguien que no buscara riqueza, porque no sabían que existía. Había construido una fortaleza de pobreza a su alrededor para proteger el corazón silencioso de su mundo, y la había invitado a entrar para ver si la derribaría o si lo ayudaría a proteger los muros. Ella lo entendió. Las dificultades, el silencio, las constantes pruebas no habían sido crueldad. Habían sido una pregunta, y cada una de sus acciones, la camisa remendada, el pan guardado, el trozo de leña que desafiaba, había sido su respuesta. Desde el extenso rancho que se extendía abajo, un reino oculto a plena vista volvió a mirar su rostro curtido,
El viento en la cresta era frío, pero por primera vez desde que había llegado, no lo sintió. Un calor diferente se extendía por su cuerpo, un calor profundo y constante que nada tenía que ver con el fuego. Él la observaba, esperando. Le había mostrado su mundo secreto. La elección era suya. Miró el valle, un lugar de belleza y magnitud imposibles. Luego lo miró a él, un hombre de quietud y profundidad imposibles. Sabía cuál era real. Asintió lentamente una sola vez, imitando el gesto que él le había dado el día anterior. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. El descenso al valle fue como adentrarse en un mundo diferente. El aire se volvió más tranquilo, el sol más cálido. La magnitud de la operación se hacía más evidente con cada paso. Las robustas vallas, el ganado bien alimentado, el enorme tamaño de la casa principal. No era un lugar de ostentación, sino de solidez y tranquilidad. Por dentro, la casa era como él, sencilla, sólida y construida para perdurar. Suelos de madera pulida, cómodas sillas de cuero desgastadas por el paso del tiempo, una enorme chimenea de piedra que crepitaba con un fuego acogedor. Era un hogar, no solo un refugio. La condujo al salón principal, el corazón de la casa. Se quitó la pequeña mochila que siempre llevaba, la que contenía sus escasas raciones cuando se alojaba en la cabaña de la línea. De ella sacó la única taza de cerámica agrietada. Caminó hacia la gran chimenea, cuyo repisa era una sola y enorme viga de roble pulido, y colocó la taza justo en el centro. Allí reposaba, una humilde y desafiante pieza de su historia compartida. Un recordatorio del mundo que habían dejado atrás en la cresta. Se volvió hacia ella. La luz del fuego jugaba sobre su rostro suavizando sus duras líneas. Por primera vez, bajó la guardia por completo, y ella vio en sus ojos no solo respeto, sino una profunda reverencia silenciosa. «Me llamo Amos Kane», dijo formalmente como si se conocieran por primera vez. «Esta es mi casa». Hizo una pausa, y el aire de la habitación se cargó con todas las palabras que jamás habían pronunciado. «También es tu casa, mi. Si la aceptas, no era una propuesta de conveniencia, ni una transacción, ni una oferta de caridad. Era una declaración de pertenencia. No le ofrecía su riqueza, sino su mundo, su vida. Le pedía que fuera el otro pilar que sostenía aquel reino silencioso». Mai miró al hombre que tenía delante. La taza agrietada sobre la repisa de la chimenea y el fuego que ardía con firmeza en el hogar. Lentamente, alzó la mano y se desató la bufanda gris de la cabeza, la que había usado como armadura contra el frío y la crueldad del mundo. La dobló con cuidado, con mano firme, y la colocó sobre la mesa. Una respuesta silenciosa, una aceptación final y tranquila. Estaba en casa.